Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy tenemos un título que he puesto que odiaba a Surbanipal a los leones porque la obra que he puesto es La Leona Herida en piedra de 600 años antes de Jesucristo y es la época en que está Asurbanipal en el poder y que es el imperio asirio, ya sabéis. Y bueno, en realidad, este título es la excusa para hablaros un poquito de la escultura narrativa. Porque ahora estoy hablando un poquitín de la escultura, ya sabéis que es mi profesión y la adoro. Espero alguna vez volver y si no me dedicaré a picar piedras por ahí por el campo. Qué tontería digo, Dios mío. Bueno, vamos a ver una cosa. Os voy a hablar de unos frescos Oye, unos frescos unos bajorrelieves, estoy perdiendo la cabeza por momentos, unos bajorrelieves que se dan en esta época, se dan en la época de dos reyes, la época dorada de los bajorrelieves. Pero antes quisiera hablaros un poquito de Asurbanipal. Vamos a ver, no sé si sabéis dónde está Asiria. Realmente ya sabéis que hay una zona que es los albores de la humanidad, que es el creciente fértil de donde todos venimos, que de alguna forma cuando vinieron los árabes a España trajeron muchísimo conocimiento, ellos son el eslabón entre Oriente y Occidente, trajeron muchísimos conocimientos del creciente fértil de los nabateos, por eso tuvieron una agricultura tan pujante porque realmente le sacaron mucho partido al, ¿cómo se llama? A elementos escasos como el agua, sobre todo en el sur, donde yo vivo, que es difícil. Y bueno, todo ese conocimiento viene del creciente fértil. Ya sabéis que cuando se habla de los, ¿cómo se llama? Mm, Cuando me hacía gracia cuando decían en época de Hitler la raza pura, ¿no? Los arios, ¿no? Pues los arios son los iranios, son los del creciente fértil. Aparte que raza pura no existe, solamente está la raza negra y la raza amarilla. El resto son adaptaciones al entorno, la nariz fina, la humedad, etcétera. Bueno, voy a ver si dejo las digresiones y me pongo a hablar un poquito espaciotemporalmente de Asurbanipal. Aunque yo voy a hablar hoy de la leona herida, o voy a hablar de esas escenas que hay de caza de Asurbanipal, donde se la hacen en su palacio para publicitarse. Ya sabéis que una de las características del arte de las funciones del arte es el propagandístico. Y entonces eso lo ha hecho la religión, lo ha hecho los políticos, se sigue haciendo. Y bueno, pero este señor inaugura una etapa muy interesante que luego os iré contando, digamos, los precedentes que tiene, ¿no? Y son esas escenas de caza donde el rey que era un hombre enfermizo y era un ratón de biblioteca, tenía una biblioteca maravillosa en Nínive y sabía leer y escribir muy bien, sabía acadio y sumerio. Ya sabéis que está el poema este famoso del Gilgamesh. El acadio y sumerio son muy, muy, muy complicados. Y bueno, él es en una época, él pone la capital en Nínive, es una época de muchísimo, muchísimo esplendor. Entonces, cuando él muere, no se sabe bien cómo muere, él está gobernando durante 42 años. Hay leyendas, pero no se sabe con certeza. Eh, pues se descompone porque él hace una cosa muy mal y es que lo mismo que su padre, digamos, distribuye la herencia en vida para que después no haya malos rollos, aunque después hubo malos rollos con su hermano, porque a su hermano le da Babilonia y a él le da Asiria. Entonces su hermano mayor estaba convencido de que él iba a tenerlo todo, todo el imperio. Pero el padre resulta que había tenido, sabéis que hay Arenes, el padre de Asurbanipal, que también se le llama Sardanápalo y también tiene otro nombre en la Biblia. Bueno, pues el padre, digamos, distribuye lo que van a ser los futuros reinos, a cada hijo lo llama y se lo dicen. Aparte, digamos, le hace ejercer de futuros monarcas cuando él está fuera en campañas militares. Y entonces a su hermano le da Babilonia, ahora los que, digamos, el apogeo, aunque se muestren mapas, llevan a equívocos, porque resulta que no son contemporáneos. Hay sitios cuando os muestran un mapa, por ejemplo, el British Museum, de una exposición que hicieron hace poco sobre Asurbanipal y sobre esto que estoy contando, porque ellos se llevan 24.000 tablillas
aquí es nada, yo digo, con razón han llenado el Museo Británico entre lo de Benín, todo lo que arramblaban por todos sitios, bueno, los turcos también lo hicieron, ¿eh? Creo que lo hicieron todo, pero eso no lo justifica. Ya no sé por dónde iba. Pues que crea una biblioteca excepcional de tablillas. Y resulta que al ser él no distribuye el poder antes de morir, con lo cual seguramente se matarían entre ellos. No sabemos cuál fue el final. El hecho real es que Nínive es destruida, es quemada entera. Él construye su palacio es espectacular de bonito, con jardines colgantes, ya sabéis que se ha reproducido muchísimas veces. Y después estos bajorrelieves, los bajorrelieves son muy pictóricos, es un tipo de escultura muy pictórica, que bien están sobre estuco o bien están sobre piedra, están publicitando al monarca en su ¿cómo se dice? Cara a los embajadores que entran, a los adversarios que entran, a los países, digamos, en fin, es una publicidad y todo está todo el país, todo el palacio y estos bajos relieves son policromados. ¿Qué puedo deciros más de él? Pues mira, que por ejemplo, allí la gastaban fina. Mira, tiene fama este señor, me entran todos los picores en cuanto me pongo a hablar. Asurbanipal tiene fama de muy cruel porque cuando los ingleses traen en el siglo XIX, 1850 aproximadamente, al British Museum, traen las tablillas, 24.000 tablillas y eh, los frisos, o sea, los frisos y todas las cosas, todos los bajorrelieves que ahora mismo os voy a contar que están en el British Museum, pues es un escándalo en la sociedad porque contemplan esas escenas de caza y ven una grandísima crueldad. Y entonces, desde entonces, aparte de conforme se va conociendo la historia de este monarca, pues digamos, el gran público tiene una idea de que era un señor muy cruel, pero eso no es cierto, porque no podemos sacar de su contexto a una persona y juzgarla, porque en aquella época eh, pues eran todos del estilo. En primer lugar, este señor era una rata de biblioteca y cuando se me ha olvidado deciros que cuando arde el palacio en 1600 y pico, porque queman toda Nínive y la arrasan, pues resulta que como eran tablillas y eran arcillas, que estaban secadas pero no estaban cocidas, no estaban cocheadas, que se dicen, que yo creo que es una voz francesa, pues resulta que al arder esas tablillas se cuecen más, se resecan más y se mantienen mejor, se hacen más fuertes, más duras. Entonces todo esto se queda enterrado y durante varios milenios, pues yo qué sé, 1600, pues, ¿qué digo yo? 1600, 2200 años, se mantienen enterrados y están protegidos. Entonces cuando los ingleses lo descubren y lo traen aquí, esas tablillas han estado protegidas con tierra por encima, con lo cual se han deteriorado muy poco y estos frescos también, después de arder y después de toda la vida y por haber. Mira, Asurbanipal, os estoy haciendo una síntesis de quién era el personaje antes de entrar a contaros la pieza. Asurbanipal resulta que la gastaban fina, o sea, el padre distribuye, como he dicho antes, entre el hijo que ha tenido con la Babilonia, le da Babilonia, y el hijo que ha tenido con la Asiria, le da Asiria, pero Asiria era más fuerte, y le da Babilonia al mayor, y el mayor está convencido de que él se merecía más porque era el mayor, se lo merecía todo. Entonces al principio hay buen rollito entre hermanos, pero después el mayor se subleva, o sea, coge otras naciones que son dependientes de este imperio, se subleva y entonces pues al final este tiene que entrar a luchar contra su hermano. Pero lo peor de eso no es esto, sino que sus otros hermanos que entienden que han sido maltratados por su padre, se ponen de acuerdo y entonces matan al padre con la idea de quedarse con todo. Entonces después Asurbanipal despacio, digamos, se venga de su hermano y los mata a todos los que habían matado al padre. Fijaros qué cosa más tremenda, matar a tu padre para heredar el reino, claro que era un imperio, pero así todo me parece terrible. Bueno, total, que al final él se acaba quedando, entra forzado a luchar contra su hermano y lo derrota, en fin. Y bueno, y los otros hermanos los mata, etc. Y durante 42 años está en el poder, algo que era totalmente anómalo a la época porque no se mantenían tanto tiempo. Me parece que su abuelo es Sargón, es que no me acuerdo el nombre del padre, el nombre del hermano son unos nombres que no son fáciles. Entonces,
también es dentro de lo que son estas gens que llamarían los romanos, los padres sustituyen a los hijos. No hay, digamos, en esta línea sucesoria de los reyes asirios, del imperio asirio, porque mira, hay tres imperios asirios. El antiguo imperio asirio, Asiria también es dominada en otras épocas por otros países, por otros imperios. Después hay un imperio medio asirio y después este imperio nuevo que es el que estoy hablando ahora mismo. Ellos conquistan Egipto. Lo que pasa es que Asiria tiene un problema. Como he contado antes, están el Tigris y el Éufrates, que es digamos, Mesopotamia significa entre ríos, que está entre Tigris y el Éufrates, que era donde está el origen, digamos, de la humanidad, está ahí. Y de ahí venimos todos. El problema es que eso da lugar a Babilonia, pero después arriba de Babilonia está Asiria. Babilonia ya sabéis que está a su vez dividida entre Acadia y Sumeria. Y después está también el problema de Asiria es que está en medio, de este imperio está en medio de todo, porque está también, ya sabéis que está el reino de Ita, y después están los egipcios. Entonces, por ejemplo, los egipcios, Egipto tiene como otros imperios, tienen como una, ¿cómo diría yo? Una frontera que, digamos, Egipto tenía desierto, ¿no? Con una frontera, o tienen mar, o tiene tal, ¿no? Pero estos no, los asirios están en medio de un montón de enemigos y bueno, eso dificulta muchísimo. Tiene que, Asurbanipal le da estabilidad al imperio, pero a base de a los rebeldes en su momento reprimirlos con los de soya, entonces pone las pieles por ahí, por las murallas, vienen unas cosas que todo esto lo leía yo cuando era jovencita porque quería ser licenciada en historia antigua, pero me enamoré a los 16, me casé a los 18 y ya los tropeé, entonces leía muchísimo sobre, bueno, leía lo que podía una niña de 16 años, una adolescente, pero me acuerdo totalmente del reino de Italia, los hititas. De hecho he ido muchas veces a Turquía porque sigo sintiendo fascinación por los hititas, el reino de Ita, no tanto por Egipto, etcétera, etcétera. Bueno, pero mira, contemporáneo, Asurbanipal pertenece como al 650, cosas así, que entonces ya Egipto está un poquito degradado, tiene ¿cómo se llama? La dinastía 25, que ya son nubios, son negros, ya sabéis que estaba el Alto y el Bajo Egipto, y que muchos faraones son negros, son mestizos, que una tontería, no pasa nada, porque si ellos vienen digamos, la primera civilización fuerte viene del centro de África, o sea, ellos vienen del corazón de África, en fin, porque no solamente, ya sabéis que las pirámides solamente vemos parte, porque ¿cómo se llama el país que hay debajo de Egipto? No me acuerdo, sigue teniendo pirámides y tiene muchísimos vestigios. Lo que pasa es que sabéis que hay problemas con Darfur, que hay problemas de guerra civil en el interior, y entonces eso lo hace muy inestable para que los turistas viajen allí. Yo quise entrar, porque yo estaba en el lago Nasser al final, o sea, fui bajando desde Alejandría hasta abajo, y cuando estaba en el lago Nasser había habido ¿cómo se dice? Un atentado en Hatshepsut. Entonces todo el mundo se quitó y a nosotros nos dijeron si queríamos seguir. Yo dije, sí, sí, sí. Es como dicen los musulmanes, mi destino, el día que nace está marcado el día que vas a morir. O sea, que hagas lo que hagas, te vas a morir ese día, lo hago o no lo hagas, en fin. Y entonces estábamos solos, teníamos un guía para nosotros, teníamos guardaespaldas y estábamos en un crucero de lujo y teníamos 36 personas pendientes de nosotros del crucero. Una pareja francesa con guardaespaldas y nosotros con guardaespaldas. Nuestros guardaespaldas se dormían porque eran muy jovencitos, o sea que iban todo el día cargados con fusiles y bueno, fue una experiencia divina, ¿no? Entonces llegamos hasta el final, ay, que no me acuerdo cómo se llama este país, el país que es siguiente a Egipto, que bueno, el Nilo sigue bajando por ahí, y bueno, quisimos cruzar y nos dijeron, no, 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 ahí no se puede cruzar, que es un conflicto total, porque realmente era el imperio del sur, el imperio del norte. De hecho, en Alejandría hay muchísimos rubios, con ojos claros, y conforme va bajando el Nilo hacia abajo, digamos, ya son más oscuritos y tal, pero es un país preciosísimo, con una gente maravillosa, educadísima. Bueno, volvería mañana. Y lo que más me gustaron fueron los pueblitos
vas por el Nilo, tuvimos que cambiar de barco varias veces, vas por el Nilo y vas viendo los pueblillos que hay perdidos y los niños juegan al balón por las plantaciones de arroz y tal, y me parecía precioso, me hubiera gustado llevarme la acuarela y pintarlo. Bueno, sigamos, que me voy. Bueno, pues este imperio llega, el imperio de Asiria llega hasta Chipre, porque Chipre era Cuprum, o no me acuerdo cómo se llama, Chipre realmente significa cobre, y entonces claro, ellos necesitaban para sus metales y tal, necesitaban el cobre para hacer bronce, ya sabéis que uno de los componentes de los bronces es el cobre, es imprescindible, y bueno, voy a ver, no sé ya lo que estaba contando, pero bueno, a ver si os cuento un poquito. Yo creo que ya os he contado un poco de lo Asurbanipal, su perfil. Mirad, hay un cuadro de, no pensaba contarlo, pero ya que estamos, hay un cuadro de Delacroix que se llama La muerte de Sardanápalo, porque hay una leyenda sobre Asurbanipal y es que en un momento dado es atacado de forma repentina, no me acuerdo de quién. Entonces el cuadro es un cuadro que se hace en el siglo XIX, es un cuadro espectacular. Y entonces lo que él manda, Asurbanipal, que ahí se llama Sardanápalo, manda que antes de que el vencedor los va a vencer y se va a quedar con todo, ¿no? Entonces él tiene una preferida y tiene una harén, que era así en la vida real, tiene una preferida, pero tiene una harén. Y si va bueno, y su harén y tal, bueno. Y entonces, para que los vencedores no se queden con su harén y con sus caballos, él manda a su guardia que apuñale a todas las mujeres y salen todas las mujeres desnudas y ¡fua! Y que mate a todos sus caballos porque él tiene unos caballos como si dijéramos, digamos, pura sangre o como se llamara en aquella época, digamos, unos caballos maravillosos. Entonces, pues allí está su guardia matando a las mujeres desnudas, a los caballos, y el cuadro es una preciosidad. ¿Qué más os tengo que decir? Bueno, sí, que ahora de lo que os voy a hablar, de la escultura narrativa, de los bajorrelieves, es realmente al rey le cogían, ¿cómo se llama? Eh, Le cogían leones, leonas, asnos salvajes, antílope y se lo encerraban en una jaulita y entonces el rey, digamos, cuando no tenía campaña, él nunca iba, él nunca iba, él, digamos, era una cabeza privilegiada, lo simbolizan como un tío musculoso, pero no lo era un ratón de biblioteca, en la publicidad se miente mucho y realmente él nunca va a ninguna, su padre sí, y su hermano también, pero él nunca, no va a luchar con nadie, él sencillamente decide cuál va a ser la forma de lucha, es muy culto, y de hecho la biblioteca que hace es la primera biblioteca que hay gigantesca es una persona muy culta. Y de hecho voy a decir una cosa, yo siento mucha fascinación por las tablillas. Entonces cuando estaba en Estambul me iba al arqueológico. Los escultores somos más de arqueológico que de museo de arte moderno. Dios mío, qué disparate, que no me oigan por ahí, que me van a fusilar. Entonces yo me acuerdo, el arqueológico de Estambul es espectacular porque han sido también imperios muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces había una sala gigantescas tablillas de esta gente y de los suyos, los itas. Y me pasaba horas leyendo. Mi marido me decía, mira, ahí te queda, yo me voy a comer no sé dónde, y ya nos vemos dentro de no sé cuántas horas. Me pasaba horas leyendo las tablillas que estaban en turco y en inglés, ¿no? Y porque eran curiosísimas, eran contratos, ¿no? Aquí te vendo a mi hija, pero no quiero que no sé qué, no sé cuánto, porque en caso de tal me la vas a devolver y yo no te voy a devolver el dinero. Unas cosas, vendían niñas, vendían niños, o sea, era todo como contratos, todas las tablillas que leí. Y había muchísimas, era como un pasillo inmenso, nunca había nadie en ese arqueológico, estaba lleno de árboles del bien y del mal, de toros alados, bueno, estos también se hincharon a robar lo que quisieron, ¿eh? Y bueno, es una escultura espectacular la que desarrolla esta cultura asirio y babilonio, pero preciosísima, los relieves. Bueno, voy a ver si lo cuento alguna vez, ¿no? Bueno, pues lo que os estaba diciendo, el bajorrelieve que os voy a contar ahora mismo. El rey decidía irse a cazar y se iba en su carro, se iba en su guardia a una arena. Entonces, rodeado de su guardia, su guardaespaldas, por supuesto, armadísimos todos, ¿no? La gente del pueblo se subía a una montañita que había. Entonces soltaban a los leones, entonces él se ponía a cazarlos, chua, 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 chua. Y lo que os voy a hablar ahora mismo, este bajorrelieve que él tenía en su palacio y lo tenía sobre estuco y lo tenía policromado, hay diferentes escenas, ¿eh? Hay también sobre piedra, etcétera, etcétera. Y que se salva, a pesar de que el palacio se quema, está policromado y, bueno,
Estas escenas supusieron, como he dicho antes, un gran impacto en el Londres del siglo XIX, porque son de una grandísima crueldad. Por ejemplo, hay un león que tiene una flecha en la cabeza y además con muchísimo realismo, con un artista que lo ha realizado muy bien. Y bueno, entonces la gente le desagradó, el público le desagradó porque eran demasiado realistas. Muestran, otros tienen una flecha cruzada por los pulmones y está vomitando sangre. Bueno, está la leona herida, que es la famosa, la que he puesto, porque esto va de escultura narrativa. Y entonces esta leona le han clavado una pica por la columna vertebral, entonces sigue rugiendo y sigue siendo fiera, pero tiene medio cuerpo que está totalmente inválido, está arrastrando los cuartos traseros. Y es una maravilla está agonizante. Entonces todos son, la gente le horrorizó mucho ver el sufrimiento animal de forma tan dramática, tan evidente. Y os voy a decir una cosa, el problema es que el pueblo asirio era analfabeto. A pesar, el mundo antiguo es analfabeto, diría que hasta el mundo medieval. eh, los cantares de gestos, porque como el cantar del Miosis, la chanson de Roldán, los nibelungos, se componen para ser dichas oralmente, porque la gente no sabía leer. Lo único que sabían leer eran los notarios, los escribanos, los grandes próceres, o sea, las grandes jerarquías de la iglesia, y bueno, gente así, o sea, cuatro dentro de la sociedad, pero estoy hablando del siglo X, del siglo XII de nuestra era, después de Cristo. O sea, que en Babilonia tampoco sabían leer y a pesar de que ya estaba desarrollada la escritura, etcétera, sabían escribir cuatro, pues me imagino que los escribanos, el rey y determinados funcionarios altos, de alto rango, etcétera, sí que sabían. Y bueno, no sé por qué contaba yo esto así, porque esta escultura narrativa lo que intenta hacer, como pasa con la pintura en la Edad Media, es aleccionar al que la mira, porque realmente te está contando una historia, está contando cómo el rey sale a cazar, cómo el rey muchas veces va andando en una arena que es como una placita de toros, está llena de guardaespaldas por todos sitios, pero bueno, vale, que no lo creemos. Ya deberíamos haber un tío que estaba todo el día en la biblioteca y que nunca luchaba ni entrenaba, que se dedica a matar leones. Pues habría que ver si sí o si no. Pero bueno, el escultor hace eso, como he dicho, pone a la gente del pueblo que está mirando arriba y que muchas veces se escapa un león y salen todos horrorizados corriendo. Y bueno, que realmente digamos, aquí el arte tiene una función propagandística y que realmente lo que hacen es mediante esta historia que la cuentan con bajo relieve, lo que hacen es manipular al que lo ve. Están haciendo una publicidad y una propaganda. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver si os cuento la pieza que todavía no la he contado. Y entonces mucha gente sacó la conclusión de que Asurbanipal odiaba a los leones. Y en realidad no es así, no creo que odiara a los leones, más bien es como está diciendo, mirad, yo soy, porque se les consideraban dioses, yo soy el dios, yo soy el rey y yo soy el orden, yo soy el imperio. Entonces, las fuerzas de la naturaleza se consideraban lo oscuro, lo salvaje. Entonces, quien va contra mí es castigado severamente, es reprimido con muchísima fuerza. O sea, es un mensaje que tiene una segunda lectura. La primera lectura es fallida, ¿no? Y como todo buen arte, digamos, historietita tan infantil y tan inocente tenía una segunda lectura de tal manera que los que llegaban al palacio, ya fueran embajadores y tal, tenían que tenían que pasar por donde estaba expuesto toda esta escultura. Y por supuesto, se apercibían del mensaje que querían, digamos, he de deciros que no todos los animales salvajes son para Asiria, digamos, negativos, porque están también los toros alados que están en las puertas, que guardan las puertas de la entrada de la ciudad
y que son preciosísimos. Y también he de deciros que el escultor, cuando hace el bajorrelieve, que ya he dicho que el bajorrelieve es muy pictórico, hace unas composiciones complejas, hace unas composiciones preciosas también en piedra. Y el rey, que se supone que está en una escena de caza y muy comprometida muchas veces en el suelo o bien en el carro, pues lo hace con unos gorros y unos atuendos y unas joyas que dices tú, pero bueno, ¿cómo iba a cazar así el hombre? Sí, es imposible técnicamente, se le caería el gorro o se engancharían las joyas, porque lo primero que cuando vas a hacer deporte te quitas todo, no llevas ni cadena ni bueno. Pero nuestro Surbanipal iba guapísimo, arregladísimo y con todo tipo de honores que marcaba el estamento social al que pertenecía. Bueno, ya a ver si encuentro un poquito la pieza, me di prisa. Bueno, os he dicho que Babilonia, o sea, que Asiria está al norte de lo que es Babilonia, que Babilonia es una provincia suya, de su imperio en estos momentos, cuando estoy hablando, 650 aproximadamente antes de Cristo, que es contemporáneo con la dinastía 25 de los que ya son nubios, pero ya es una dinastía, Egipto ya no es el que era, ya no es un país fuerte y de hecho pasa parte de Egipto a ser también imperio sirio y también Chipre, o sea, realmente él dice una frase que dice... yo soy Asurbanipal, yo soy el dueño del mundo, es una frase suya. Y de hecho cuando se hizo la exposición en el British Museum, la exposición se llamaba así, soy Asurbanipal y soy el dueño del mundo, que es resumen quién era el hombre, que además supo manipular muy bien la publicidad. Bueno, que ya sabéis que están al norte de Babilonia, que Nínive es la capital, que después fue quemada, que es donde está el río Tigris, y ya sabéis que Babilonia, la zona, el Peloponeso significaba entre dos ríos, que era entre el Tigris y el Éufrates. Viene a ser, Nínive ocupa lo que hoy es Mosul, que ya sabéis que ha sido destrozadísima. Todos estos vestigios han sido destrozadísimos por el ISIS o el Daesh o como lo queráis llamar, el Estado Islámico. No sé, le han dinamitado, le han hecho unas barbaridades. Eh, entonces lo que, digamos, los conservadores de Mosul y tal, a los cimientos y tal, lo que han hecho ha sido, digamos, llevarse piezas de Mosul, porque Mosul es una ciudad muy importante, se han llevado piezas y la han escondido para salvaguardarlo. Y cuando se hizo esta exposición del British Museum en Londres, donde salía Surbanipal, los frisos, los leones y tal, hay cosas ¿cómo se llama? Del Hermitage de Leningrado, hay objetos que son del Louvre y hay muchísimos objetos que han pedido a Irak y Irak se los ha dejado de joya antigua, de moneda, etc. Y bueno, y han explicado allí que han sido salvadas porque han sido escondidas durante todo este proceso. También me recuerda a Mali que también hay una escritura española de los Guti, de la familia de los Guti, que serán los godos, que huyeron y se lo llevaron allí porque muchos hispanos se fueron allá en Mali y cuando llegó últimamente el Estado Islámico allí, lo que hicieron fue esconderlo porque la Junta de Andalucía ha hecho allí una casa. Bueno, vamos allá. Babilonia a su vez estaba dividida de la antigua Babilonia en Acadia Sumeria y Asurbanipal hablaba el acadio sumerio perfectamente y lo escribía. Ya sabéis que la escritura que hay en estos momentos es la cuneiforme. Eh, mm, bueno, todo esto es el imperio de Asiria, que toma su nombre de la capital que es Asur, que está situada a la orilla del Tigris. Es decir, solamente unos antecedentes de esta escultura narrativa, pero va a ser muy rápido, que en el 3100 a.C. hay una paleta ceremonial egipcia de limonita. Ya sabéis que Egipto dura muchísimo tiempo y es bastante heterogéneo. Por eso cuando nos acerquemos a Egipto siempre hay que decir en qué dinastía, porque eso supone una cosa u otra. Bueno, que hay una paleta ceremonial egipcia de limonita con imágenes del rey Narmer que representa un evento histórico mítico. Casi todos estos bajorrelieves van a loar o militares, o gobernantes, o reyes, etc. Bueno, el 1 después de Cristo, la escultura de los contes, lo van a hacer también los religiosos. Pensar en la columna de Trajano, que loa ¿cómo se llama? La campaña que tuvo contra, no me acuerdo cómo se llama. Estuve un mes en un hotel enfrente de esa columna de Trajano y la estaban rehabilitando y yo no me la pude ver, siempre me intentaba asomar y tal. Un mes,
tiene tela. Digo yo, que me voy a ir de aquí sin conocer la columna de Trajano. Estaba sucísima, desde luego, ¿eh? Bueno, el 1 después de Cristo, la escultura de Laoconte y su hijo representa una escena mitológica tallada en mármol estilo helénico. Van a hacer uso de esta escultura narrativa tanto, como he dicho, tanto militares como religión, porque supone publicitarse. Bueno, en el 106, 113 después de Cristo está la columna de mármol que os he contado, que tuvo un mes el emperador Trajano, y allí que no pude ni ver ni pum, porque le tenían como un plástico, trabajaban todos los días limpiándola y ya está. Y bueno, con un bajo relieve espectacular. Y además yo Roma me la conocía antes de ahí, me la sabía estupendamente. Y narra la historia del emperador entre el 950 y el 1050. Bueno, no, perdón. Narra la historia del emperador, no, eso es anterior, Trajano, contra la... que tuvo la guerra Dacia, que no me acordaba el nombre, cómo se llama. Bueno, después hay otro sitio que también he estado, que también tiene unos relieves espectaculares que son eróticos, que es, no puedo decir esa palabra, que si no los algoritmos esto me lo censuran, que es entre el 950 y el 1050, que son también muy, muy famosos, que son los de Khajuraho, que en la India, que son espectaculares. Y además iba acompañada de una psicoanalista judía mexicana, y dije yo, ahora le voy a preguntar yo aquí todos estos bajorrelieves que están, yo qué sé, que es el Kama Sutra, ¿no? Y le pregunté, dije yo, ¿y esta gente qué tal era? ¿Qué tal era? Y me dijo, gente buenísima, gente sin maldad ni retorcimiento. Y me dejó pensativa. Me dejó muy pensativa, porque yo esperaba que me dijera todo lo contrario. Bueno, pero a lo mejor la retorcida era yo y la malvada yo. Bueno, que esta escena de Khajuraho que tiene, pues también es una narración del hinduismo, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo sabemos. Y si no lo conocéis, hacer el favor de ir, que es una preciosidad, aunque ahora no sé yo los viajes. Bueno, la escultura narrativa emerge de las civilizaciones antiguas que son analfabetas, como he dicho antes, que son culturas orales, como pasa también en el medievo cuando se hacen los cantares de gestas que se hacen para ser leídas. A partir de la imprenta es cuando ya, digamos, los individuos leen en silencio, pero antes de eso, todo lo que se componía para ser hecho en público, porque nadie sabía leer. Bueno, pero de hecho ya se había inventado la imprenta, la imprenta, en el mundo entero, la escritura. Bueno, la gente analfabeta no tiene información, nada más que las clases instruidas. Muchas sociedades perciben la importancia, se dan cuenta de la importancia del registro gráfico, y entonces lo que hacen es eso, pues como los publicistas, que no son tontos, pues lo que hacen es esa historia, pues o bien las vinculan con la religión, o bien las vinculan con campañas militares, o bien, como en este caso, que es muy artístico, esta escultura narrativa de bajorrelieve de la cacería de los leones de Asurbanipal, pues lo hacen y lo publicita al monarca, que es un emperador. Bueno, la escultura en piedra, por supuesto, ofrece algo perdurable, algo magno, es monumental, y conserva historias, leyendas, para mitología, etcétera, etcétera. Los gobernadores y líderes quieren pasar a la historia, y entonces esto es que los publicita. Y la verdad es que en Oriente, en esta zona de Irán, yo qué sé, eh, hay bastantes bajorrelieves, tienen una tradición maravillosa, maravillosa, y son espectaculares. Bueno, pero es una forma de publicitarse. Entonces lo que hacen es que presentan escenas complejas, son series como si fueran un cómic. También se hace en pintura, como he dicho antes, en el medievo, porque la gente no se ha leído la Biblia. Y entonces son como cómics. También es como un poco arte procesual, porque va siguiendo, te van contando visualmente una historia. Entonces, bueno, esto también son una serie de paneles que el que lo está observando está leyendo esa historia. Los primeros relieves narrativos surgen en las tumbas del Antiguo Egipto, como he dicho, pero lo que pasa es que los egipcios a los muertos, a los difuntos, sin embargo, al mundo de ultratumba, sin embargo, los asirios, el imperio asirio, cantan a la vida, cantan a cómo vencen a determinados enemigos, loan a estos gobernadores, a estos militares, y también lo hacen pues un día de cacería, ¿no? Allí no se habla de muertos, se habla de la vida, esta escultura narrativa, y bueno, que la convierte en una nueva forma de arte, que el artista es maravilloso, el que os estoy contando. Lo he puesto toda esta escena en el blog, aprovechando que me he encontrado una exposición en el British Museum, y eso hace que me haya facilitado muchísimo las imágenes. Bueno,
¿cómo se llama? En el 1500 a.C., el imperio desarrolla un estilo artístico característico que se manifiesta en las esculturas usadas para los palacios reales, pero alcanza su cumbre realmente, como he dicho, con Asurbanipal. No, Asurnasirpal primero en el 883 y después con Asurbanipal en el 859. Mira, como he dicho antes, el que fueran pasara de padre a hijo durante tantas generaciones le da mucha estabilidad a este imperio asirio. Bueno, ya sabéis que a Asurbanipal le llama, que va del 668 al 667, hoy el 627, 42 años, le llaman también Sardanápalos. Y hay muchas leyendas de cómo acaba su vida, no se sabe realmente. Yo tengo mis dudas, sí que se sabe por la quema de Nínive que por lo visto los herederos se debieron de devorar entre ellos y que él no tuvo la suficiente inteligencia, que vivió años, vivió bastantes años para la época que era, no tuvo la suficiente inteligencia de distribuirla entre sus herederos, lo cual habría facilitado porque al ser una herencia tan gigantesca tiene todo el mundo la codicia. Bueno, a medida que el imperio se incrementa, las esculturas, cada vez hacen más esculturas de grandes animales, como he dicho, que son guardianes de las puertas, que son estos toros alados, que son una preciosidad en la entrada del palacio, ¿cómo se llama?, de Nínive. También lo que hacen es que son muy buenos arquitectos, son muy buenos artistas en general, y este señor además potenció el arte. Al ladrillo cocido, le ponen encima como esmaltes de color y estaba todo policromado y además con jardines colgantes que son una preciosidad. Bueno, y entonces estos bajorrelieves lo que pasa es que muestran dentro del palacio hay una serie de patios y tal. Entonces tienes de forma forzosa estos dos puntos por los cuales pasa por estos bajorrelieves que son una maravilla y que en su momento tienen color. Mirad, cuando Speer le hace el Reichstag a Hitler, él dice que le hace donde está su despacho, se lo hace, aparte de amueblárselo y entregárselo varios días antes, en 9 meses, que es una obra magna y gigantesca, él hace un despacho gigantesco para que cuando llegue el embajador, llegue la persona que va a ser recibida, se sienta intimidado. Y entonces tiene también que recorrer unos pasillos donde también hay una serie de obras de arte. Lo que quiere es que la persona que entre allí se sienta intimidada por el poder magno de quien lo va a recibir o quien lo va a entrevistar. Si es que aquí los amigos tenían sus picardías. Bueno, esto lo que hace es que realmente esto loa el heroísmo de los gobernantes, pero sobre todo la lectura que tiene la que he dicho, que es que yo soy el orden y quien va contra mí es el caos, y está simbolizada por los leones. Bueno, realmente, además de los bajorrelieves de cacería, están también hay otros que están en friso, hay otros relieves que son de los triunfos militares y una serie de paneles de alabastro que muestran escenas de un espectáculo representado en la arena. Como he contado, están los que son militares, bueno, lo he puesto todo, aunque realmente yo solamente quería hablar de la leona herida, pero es que me ha desbordado tanto lo bonito que es, porque, mira, yo sé cosas, pero no sé tantas cosas. Entonces, cuando quiero preparar esto para haceros esa cápsula que dicen en Sudamérica de conocimiento, la primera que se siente impresionada, impactada y deslumbrada por lo que ves soy yo, con lo cual acabo ampliando el tema muchísimo. Bueno, sí que lo conocía muchas cosas. Bueno, esta historia, como he dicho antes, cuenta la historia de los leones liberados en una arena, en una jaula que son guardados, son apresados, y la posterior persecución o bien en carro o bien andando del monarca, que se muestra con esos faldores que tiene y cómo da... las figuras humanas están un poco embaradas, pero también les pasa a los pintores del Renacimiento, como he dicho, y los pintores posteriores en el siglo XVII, que en el caso de los austrias, que ellos exigen cierta magnanimidad. ¿Comprendéis? O sea, no, estás pintando un monarca, estás pintando un emperador y no lo puedes pintar relajado. Como es un bajo relieve propagandístico, quiere que tenga cierta, o que esté cazando un león, esté haciendo tal, está un poquito embarado. Pero seguramente es porque la persona a la que se lo estaba haciendo quería que fuera así.
tienen que buscarse la vida. Bueno, es una persecución espantosa la muerte de los animales. A manos del rey, es de una grandísima dureza porque los animales se ven todos agonizantes y moribundos. Y bueno, va con sus oficiales, va con sus guardias. Y el objetivo de esta escena es recordar a los cortesanos quien manda, cortesanos y dignatarios, embajadores, extranjeros, la valentía del rey y el poder del emperador en acción. Vete a saber que mejor ni cazaba. Bueno, las narraciones son un símbolo del control supremo que realmente que ejerce sobre el imperio y sobre las fuerzas de la naturaleza. Son publicidad, como he dicho antes, tienen una función, el arte, una de las funciones que tiene la de publicitar, pero están narradas con muchísima maestría y el anónimo escultor lo que nos deja es totalmente deslumbrado y bueno, para bien y bueno, ha pasado a la historia del arte y es un clásico, por decirlo de alguna forma, porque quien ve la leona herida, ya después he visto lo otro y me ha parecido también bellísimo. Realmente lo que transmite es un dramatismo del acontecimiento. Y realmente los leones muestran un grandísimo detalle, son muy figurativos, o sea, es un grandísimo dibujante, porque mirar, tallar en piedra no es fácil, como ahí no había pegamentos de contacto, ahí como te equivoques, te llevas por delante, tienes que tallar. Realmente estás como dibujando, es muy pictórico, tienes que hacer una composición, es dificilísimo. Bueno, realmente lo que capta por un lado agilidad, poder, belleza de la escena, pero por otro lado también capta horror, dolor y ser presa de la caza. Y bueno, y los humanos aparecen representados con un estilo más formal, con posturas rígidas, como he dicho antes, y también con gran atención al detalle. Bueno, y sobre todo le da mucho valor al rey, a la nobleza del rey y la naturaleza sensual de los animales. Realmente, ¿cómo se llama? Los relieves asirios es el comienzo de una tradición de la escultura narrativa. Son ellos los inventores, por decirlo de alguna forma, aunque realmente ya sabéis que en la época primitiva se hacen unos bisontes y se aprovecha, digamos, la forma, la barriga de esa, para hacerle como para que el animal, digamos, tridimensionarlo, pero lo que están aprovechando es algo que hay previo, no es que ellos tallen ahí. Y bueno, que en realidad estos bajorrelieves lo que hacen es ensalzar el poder de quien está ahí y bueno, es una forma de ilustrar los mitos, la historia, que también lo utiliza la religión, como he dicho antes, lo utilizan por un lado para darse publicidad militar y también publicidad religiosa. Y esta tradición la continúa la Grecia y Roma posteriormente y bueno, en las narraciones del cristianismo. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.